Muy bien. La enseñanza de hoy, que es la número 15, lleva por título Guarda tu pie. Y vamos allí al texto en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Alguno tendrá la referencia de la insensatez de hacer votos a la ligera, ¿es así? La palabra de Dios dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eclesiastés capítulo 5, versículo 7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Aquí en estos primeros versículos encontramos como de alguna manera un preliminar de lo que vamos a encontrar allí en el final, ¿no? Que conocemos allí en el último capítulo, en el capítulo 12, cuando se habla de ese resumen del deber del hombre y cuando dice la palabra de Dios allí en el versículo 13 del capítulo 12, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 donde dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De alguna manera aquí nos da un preliminar de lo que finalmente será la conclusión o el epílogo del libro. Pero aquí encontramos en estos primeros versículos del capítulo 4, ¿puso calefacción, pastor? No, por favor. Bueno, aquí encontramos en estos primeros versículos del capítulo 5, les decía, primero allí en el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios. Y en el versículo 4, cuando a Dios haces promesas, cuando hagas un voto a Dios. Cuando hagas un voto a Dios, el versículo 4, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Adorar a Dios y prometer a Dios. Adorar a Dios, prometer a Dios. Dice aquí el predicador, dice aquí el sabio, es algo que el hombre no puede hacer a la ligera. Vieron que hacemos muchas cosas a la ligera, pero hay algunas que traen consecuencias. A lo largo del día solemos hacer muchas cuestiones casi automáticamente, sin pensar. Algunas no te das cuenta, pero por ejemplo, con algo tan sencillo como si te digo, ¿vos estás prestando atención a la hora de lavarte los dientes? Hay personas que sí prestan atención, dice, este cepillito va así, va de este lado, tengo que hacer en este huequito, en este no, acá, ta. Y otros que lavarse los dientes es ponerse un cepillo en la boca, moverlo así o mover la cara así, una de dos, y termina. Los dos dicen, me cepillé los dientes.
Uno cuando llega allí al odontólogo a hacerse la revisión le dice, pero usted se lava los dientes todos los días. Bueno, no se nota. ¿Por qué? Porque muchas cosas hacemos sin pensar, de una manera mecánica. Y esa manera mecánica de hacer las cosas no trae fruto. En el caso de los dientes siguen como si nada. Y hay otros que seguramente reciben allí de su dentista las felicitaciones. Pero qué bien, cómo te cuidas la boca. Sí, el hilo, tantas cosas. Bueno, esas cuestiones que hacemos a veces a la ligera pueden traernos inconvenientes, en este caso, en el ejemplo que les dije, en lo que tiene y en lo que refiere con nuestra boca. Pero hay cosas que son o que traen consecuencias mucho más complejas para la vida de un hombre, de una mujer. Nosotros no debemos de alguna manera permitir que nuestra relación con Dios se vaya erosionando de alguna manera, se vaya opacando por el que obremos neciamente. Porque eso es lo que muchas veces nos trae esa frustración. Por un lado decimos, tenemos comunión con Dios, pero por el otro lado no vemos el fruto de tener esa comunión con Dios. No sentimos ese gozo de la salvación. No sentimos esa alegría al meditar en su palabra. No sentimos ese amor por los demás. No sentimos esas ganas de estar con el pueblo de Dios. Y algo pasa, porque si decimos tener comunión con Dios, pero la comunión con Dios no se refleja en los resultados, porque el Señor dice, aquellos que tienen comunión conmigo, hay cosas que se van a dejar ver. Por ejemplo, la mansedumbre. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, aquí Salomón lo que está diciendo es, o está aconsejando, es que miremos bien los pasos que hacemos al ir a la casa de Dios. Ahora, claramente esto no tiene que ver con algo que también es muy bueno y a la hora de lo cotidiano nos trae grandes satisfacciones, que es fijarnos dónde ponemos los pies, sobre todo en las calles, ¿no? Vieron que hoy hay personas, a veces uno desgraciadamente termina haciendo lo mismo, se olvida y ya tiene el celular en la mano y es muy peligroso caminar con un celular en la mano. Hay personas que no se dan cuenta y pasan hasta semáforos allí, hipnotizados por sus celulares. Pero a veces no tenemos nada, pero estamos con nada en las manos, no estamos mirando nada, pero con la mente estamos en cualquier lado y caminando, nos vimos un hoyito, nos vimos un escalón y nos podemos caer. Bueno, ahora lo que aquí está hablando el predicador no tiene que ver con que prestemos mucha atención al ir a la casa de Dios en no tropezarnos en el camino con algo, sino que nos está llamando a que tengamos un entendimiento de que hay una vida exterior, que es la que se deja ver, que hay una vida que es la que mostramos a los demás, pero hay otra vida que es lo que realmente pasa en nuestro corazón, y allí puede haber felicidad y satisfacción en aquellos que dejaron de lado una religión para encontrar al Cristo vivo, porque hay algunos que tienen una religión. Generalmente heredada de los padres, pero no pasa de allí, una religión. Y hay otros que sí, que realmente tuvieron un encuentro con el Dios vivo y su vida cambió, hay un antes y un después, y eso se deja ver.
Hay un antes y un después de la vida del apóstol Pedro cuando conoció a Cristo. Lo hubo también en el apóstol Pablo, lo hubo también en tantos hombres y mujeres que relatan las Escrituras, lo hubo en el Gadareno. ¿Recuerdan? ¿O no? Y en los cristianos en este tiempo tiene que haber un antes y un después de haber conocido a Cristo, de tener esa relación con Él. Hemos pasado de muerte a vida y en nuestro interior el Espíritu Santo mora. Él ha derramado su amor en nosotros. Miren si hay más que motivos para que se note que somos nuevas criaturas en Él. Pero hay algunos que están acostumbrados a seguir con los mandatos, con así como hacen ejercicios físicos, bueno, tratan de hacer ejercicios religiosos, por costumbre. 3 de 20, 2 de 10, aquellos que van a un gimnasio y le dicen, repetí acá, 8, 3, 5, 6, cuidado, estás queriendo levantar mucho peso. Y creen que lo espiritual es algo parecido. 3 oraciones a la mañana, 1 oración a la mañana, 1 a la tarde, un domingo. Voy, estoy, vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que hace el predicador? ¿Qué es lo que hace Salomón? Bueno, nos da unas instrucciones. Da allí unas instrucciones en forma de máximas, ¿no? Sobre el culto, sobre la oración, sobre los votos, las promesas. Porque de alguna manera el hombre es religioso. Fíjense que ustedes van por la calle y, por ejemplo, en este país vas a encontrar que la mayoría de las personas creen en algo y dicen tener una religión. ¿O no? ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y hay algunos que ni siquiera te dicen que creo en Dios. Lo que te dicen es yo soy y te ponen el nombre de la religión. Ahora, generalmente esas religiones, generalmente esos formatos con reglas, cuando no han llegado al corazón, muy lejos de hacernos bien, hace mal. Si no quieren poner el ejemplo del hoy, podemos ir a ver a los escribas y fariseos, auténticos religiosos. Ellos opinaban, sabían de todo más que el resto. Ellos estaban allí, daban cátedra, ellos juzgaban todas las cosas, ellos decían esto debe ser de otra manera, esto debe ser de otra manera, esto debe ser de otra manera, pero se encontraron con Cristo, con Dios, y ustedes saben lo que hicieron. Sin embargo, ellos tenían el convencimiento de que estaban haciendo las cosas bien y que eran ejemplo para los demás. Los demás no están viendo. Esa gente es, y hasta le hablaban despectivamente de los demás. Tenían un orgullo que era todo lo contrario a tener relación con Cristo, con Dios. Pero así todo, allí estaban, en su religiosidad. Entonces, esa religiosidad puede llevarte a que, en algunos casos, por ejemplo, dejan de lado que la salvación es una dádiva gratuita de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está más orientado en cómo yo pienso y lo que yo hago. Porque, cuidado,
hay una forma de hacer cosas en la que habla de lo que vos pensás. Y hay una forma de abstenerse de hacer cosas que también habla de lo que vos pensás, en lo que vos creés. Y cuando tanto la una como la otra, el hacer o el dejar de hacer, no van con las Escrituras, no concuerdan con lo que Dios quiere, no deja más que ser una religión vacía. Creo que como muchos tuvimos a lo largo de nuestra vida, hasta que por la misericordia de Dios Cristo nos buscó, porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, no debemos descuidar esa vanidad que puede de alguna manera entrar en esa vida religiosa. Y, a ver, hay personas que así como dicen que son de una religión, de la misma manera dicen que son de un club, de la misma manera dicen que son de un lugar donde se ayuda a la gente, o sea, de alguna manera la vanidad, lo pasajero, lo inútil puede tomar, y cuanto más en la vida religiosa, ¿no? Incluso uno puede creerse que realmente es muy piadoso y ante los ojos de Dios ser un ignorante. Por esto en el capítulo 5 Salomón da algunos consejos para guardarse de la exterioridad y buscar una relación con Dios real. Allí en el versículo 1, en Palabra de Dios para Todos, dice: ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y no se da ni cuenta. No vamos a entrar en detalles, pero muchos creen que como el capítulo 4 termina de una manera y como que creen que le falta algo al capítulo 4, piensan que este versículo vendría a ser el versículo 17 de ese capítulo, que no lo tiene, ¿no? Se entiende, ¿no? Como que pertenece al capítulo 4. Pero la división, la que nosotros tenemos, es la más natural. Sobre todo es obvia dado el contexto de lo que sigue, ¿sí? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando leemos este pasaje y cuando nos damos cuenta de que se nos llama a poner un cuidado y a meditar y a ser reverente, también nos quiere mostrar, y más en ese tiempo él lo entendía, y es bueno que nosotros lo entendamos también en este nuevo pacto, pero la realidad es que Dios es Dios y nosotros somos sus hijos, pero Él es Dios, nuestro Padre. Entonces, de alguna manera aquí lo que quiere también que expresar es la distancia que hay entre Dios y el hombre. Hay algunos que son sumamente irrespetuosos a la hora de manejarse en todo lo relacionado con Dios. Hasta desde la manera en que lo llaman. Irrespetuosos, sin entendimiento real. Cuando fueres a la casa de Dios, la casa de Dios aquí la podemos entender como el templo, ¿no? Como la estructura del cual señala hacia la santidad y hacia la inaccesibilidad de Dios, salvo por medio de sacrificio. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que cuando ellos accedían, siempre era por medio de sacrificio, y había quienes estaban destinados a hacer ese sacrificio. Luego, obviamente, más allá del gran templo de Jerusalén, con el paso del tiempo, también se fueron adoptando este mismo pasaje para las sinagogas, pero parece que
que lo que tenemos que tener presente es que justamente en dónde se iba a escuchar la palabra de Dios. Y en ese lugar, en donde se iba a escuchar la palabra de Dios, ellos iban a recibir una exhortación, iban a recibir no solo con lo que tiene que ver con corrección, sino con ánimo en la casa de Dios. Entonces, allí lo que está diciendo es, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie. Esto tiene que ver con la conducta. Esto tiene que ver con recordar que se trata, que uno debe tener en cuenta hacia dónde se dirige. Que no es lo mismo. Esto tiene que ver con lo que pasa en el corazón. Aquí algunos pueden creer que tiene que ver con, o hace alusión a al rito sacerdotal que encontramos en Éxodo 30, allí a partir del 17, donde dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Pero no nos quedemos allí, ni tampoco en la costumbre de quitarse los zapatos, ¿no?, al entrar a determinado edificio, como una cuestión de reverencia. De hecho, para que nos demos una idea, hoy hay quienes, yo no sé si justamente sos vos, o alguno hay aquí, que cuando va a entrar a la casa a alguien le dice: ¿te podés sacar los zapatos? Bueno, ¿ustedes conocen que alguna persona hace eso? ¿O les pide eso? Bueno, lo que no saben algunos es que los zapatos estaban más limpios que las medias. Y ni que hablar si le dice: ¿te podés sacar los zapatos y las medias? Bueno. Después le dice: ponete los zapatos, voy a hacer una excepción con vos. Pero bueno, hay gente que, vieron que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que no sé, que podés sacarte los zapatos, que puse la alfombra nueva. Y uno después busca alfombra, y la alfombra es para pisarla, digamos, ¿no? O no, si no fuera para pisarla, ponemos en el techo. Pero bueno, es así, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquí habla de una reverencia, aquí habla a estar más dispuestos a aprender que a ocuparnos de un montón de palabras imprudentes, porque las promesas apresuradas son sacrificio de necios. Este sacrificio de los necios tiene que ver muchas veces con la ignorancia hacia las escrituras. Por ejemplo, también tiene que ver con esas promesas a Dios. Vos le decís: Dios, yo te doy esto a cambio de esto. Bueno, hay algunos que piensan que de esa manera van a encontrar la bendición de Dios. ¿Se entiende a lo que voy? Hay ejemplos de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que dicen: Señor, si vos me das esto, no quiero poner ninguna cosa en particular, aunque muchas veces se piden cosas que ya de por sí son pecado, ¿no? Pero le dicen: Señor, a cambio de que vos me des esto, yo voy a caminar 40 cuadras por día. O voy a hacer una caminata, pero esas caminatas que me generan sacrificio. Eso generalmente te lo puede pedir el cardiólogo. Cuando vos tenés altos los niveles de colesterol, de triglicéridos y demás, que te dice: deje de ser sedentario, deje de ser sedentario, deje de ser sedentario. ¿Cuántas veces nos lo han repetido? Hasta el cansancio. Bueno, estamos ahí tratando. Pero digo, no tiene que ver con que: Señor, yo te voy a dar alguna platita a cambio de...
Como si el Señor estuviera interesado en que caminemos, en que le demos plata. Miren, a lo largo de los años he escuchado tantas cuestiones que uno dice, yo no puedo creer que alguien le haya dicho a Dios esto. Pero ocurre. Y a lo mejor vos pensando en tu vida decís, fui yo. Dije, mire, le hice al Señor, le dije, si vos esto, yo el otro. Bueno, la verdad es que Dios no necesita todo eso para bendecirte. Y por el contrario, todo eso generalmente habla de una falta de entendimiento acerca de quién es Dios. Primero, Dios no necesita ni de nuestro esfuerzo físico, Dios no necesita ni de nuestro dinero, Dios no necesita... Dios lo que anhela es tener comunión íntima con los que le aman, ¿sí? Y todo lo que podemos tener, Él nos lo dio. Tenemos que ser claros en esto, ¿no? Dios es el dador de todo, de vida. Nosotros tratamos, por la misericordia de Dios, de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, ¿no? No solo con las cuestiones de plata, sino con lo que Dios nos dio, con nuestra vida. Claro que el Señor nos llama a esforzarnos y claro que el Señor nos llama a servirlo y demás, pero esto no tiene que ver con que te sirvo a cambio de. Bueno. Para los necios, para los ignorantes, la palabra aquí es quesil. Quesil justamente habla de una persona lerda. Significa alguien que está con despreocupación, con estupidez, con una confianza que no tiene sentido. Y no saben que están haciendo las cosas mal porque no saben la Biblia. Y ojo que no saber la Biblia, no conocer la voluntad de Dios, no tiene que ver con no haber estado en estudios o no haber estado o no leer la palabra. Hay quienes no quieren aprender, pero sencillamente no quieren aprender porque ellos quieren hacer otras cosas. No aceptan el consejo, son personas que por lo general no entendieron que la Biblia nos llama a someteos unos a otros en el temor de Dios, no lo entienden ni en sus hogares, ni en sus casas, ni en las congregaciones, ni en los trabajos, ni con las autoridades civiles, no lo comprenden porque sencillamente tienen algo así como la anarquía espiritual, ¿no? Y los anarquistas tenían esto, ¿no? El anarquista no quería saber nada con Dios ni con las autoridades. Hay personas que parecen como que dicen, sí, yo sí quiero saber con Dios, pero no sé con qué Dios, porque el Dios que es el único Dios verdadero te llama a justamente a lo largo de todas las Escrituras a que estés sujeto a las autoridades civiles y de tanto, ¿no? Nadie se le ocurre ir al trabajo y decir, por ejemplo, no, yo no voy a hacer esto que me pediste. ¿Por qué? Pues soy hijo de Dios. Soy creyente. No tengo por qué. Yo a las autoridades no. Y te van a mirar y decir, ¿de verdad? Vos, mira, yo no conozco mucho de Cristo, pero vos decís que querés parecerte a Cristo. Bueno, seguimos. Estas son las mismas personas que muchas veces, como veníamos hablando, dicen, bueno, me quiero ganar el favor de Dios. Quiero... ¿Para qué querés ganarte el favor de Dios? ¿Para que Él haga lo que yo quiera? Algo así como que querés manipular a Dios. Vas por mal camino. Vos no lo sabés quizás, Dios ya lo tiene, más que claro. Entonces debemos tener cuidado porque esas cosas, hay algunos que dicen, yo quiero el favor de Dios. Bueno, el favor de Dios lo tenés, sos hijo de Dios, sos bienaventurado. Pero
si querés realmente tener comunión con Dios, si querés tener realmente una relación íntima con Dios, el consejo de las Escrituras es que dejes de lado los pensamientos vanos, dejes de lado las palabras ociosas, la palabrería, y entiendas que con el apresuramiento en la oración no alcanza, por ejemplo, para que Dios de alguna manera crea que vos sos más devoto. Y repito, Dios no necesita que hagamos promesas para bendecirnos. Las promesas están en la Biblia. Vos cuando llegaste a tener una Biblia en tu mano, encontraste promesas de Dios para tu vida. Y alguno me dirá, ¿y la obediencia? La obediencia es ser hijo de Dios. ¿O no? Un hijo de Dios es obediente. De eso se trata. Entonces, Dios no quiere, igual ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero Dios no quiere que hagamos promesas para bendecirnos. Él lo que quiere, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos lo han escuchado tantas y tantas veces a lo largo de los años? El Señor lo que quiere es a esas personas que están deseosas de apartarse de lo malo y entender que en el poder del Espíritu Santo lo pueden hacer. No por las muchas promesas, al contrario. Por eso el versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Pero eso lo veremos más adelante, incluso no hoy. No hoy. Cuando fueres, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Entonces estamos en cuida tu conducta. Proverbios capítulo 4, versículo 26, ustedes no lo busquen, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4, 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Yo le voy a hacer una pregunta en base a esto. Si yo quiero ir para allá, evidentemente mi cabeza le da órdenes para que vayamos para allá, dirige, ¿no? Los pies. Si yo quiero ir para allá y mis pies van para el otro lado, hay un desorden. Entonces, cuando aquí habla de no desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie de mal, está hablando de algo que tiene que ver con lo que el corazón de la persona manda, con lo que su mente quiere hacer. O sea, no es que, no, yo quería ir para allá, pero fui para allá, los pies fueron para allá. No. Yo quería tener esta conducta, pero la conducta me salió para el otro lado. No nos engañemos, a Dios no lo vamos a engañar. ¿Se entiende? ¿O no? A lo largo del Salmo 119, el cual nos habla de las excelencias de la ley de Dios, el versículo 5 nos dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Por qué? Porque la realidad es que más allá de lo que nosotros podamos direccionar a través de nuestra mente, el ordenar los caminos en santidad tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nosotros. No lo podemos hacer por mérito propio. Nadie puede caminar en santidad por mérito de uno. Nadie puede no desviarse a la derecha ni a la izquierda, sino es por el obrar de Dios que nos sostiene, que nos guarda, que nos avisa, el Espíritu Santo que te dice cuidado, ¿no? ¿Sí o no? Las Escrituras que al leer te dicen cuidado, estás acá errando. Lo que pasa es que muchos se jactan de leer la Biblia, pero no entienden que la Biblia es peligrosa para aquellos que no la van a poner por obra.
La Biblia te lo dice. Si no lo entendés, a lo mejor encontrás a alguien que te lo diga a través de una prédica. Ahora, también quizás encontrás a alguien a través de una prédica o vayas a ver dónde, en qué lugar de internet, en donde te dice, confundido como vos, lo que vos querés escuchar. Pero la realidad es que Dios no puede ser engañado. Y Dios te advierte a que tengas cuidado con los falsos maestros, con aquellos que tuercen las Escrituras. El Salmo 119, en el versículo 59, dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Por qué? Porque también existe esta realidad. Uno considera cómo viene cambiando. Dios viene obrando en su corazón y dice: no, yo esto no. Voy a guardar la palabra de Dios. Ahora, si ustedes me acompañan a ese salmo, el versículo 1, Salmo 119, vamos a ir rápido. ¿Cuántos saben que nosotros ya somos bienaventurados? En Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? No solo las hermanas, como los hermanos también. ¿Sí? Muy bien. Entonces allí el versículo 1 del Salmo 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Si no nos quedó claro, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón Fíjense que se repite, versículo 1 repite el versículo 2, bienaventurado. Esto es de suma importancia. Así empieza el Salmo, así se debe empezar cada día. El creyente debe buscar de Dios usando la palabra de Dios. Te vas al Salmo 1, te vas a este Salmo, te vas a tantos lugares donde la Escritura te dice que sos bienaventurado. Ahora, no alcanza con leerlo si no lo crees. No alcanza con leerlo si no le crees a Dios. Ahí va un bienaventurado. Y no por problemas físicos, porque tiene que ver con la angustia, con el desánimo, con lo que Dios te quiere sacar si dejas de lado la desobediencia. Con lo que Dios te quiere sacar si dejás de lado el creer que vos tenés la razón. Entonces, te animo, comenzá leyendo este salmo. Te lo dice en el versículo 1, te lo dice en el versículo 2, porque a lo largo de las Escrituras, que son los testimonios de Dios, son las grandes verdades para nuestra relación con Él. Porque si yo me relaciono con Él y no entiendo que soy bienaventurado, por ejemplo, ¡ay, Señor, pobre de mí, que yo qué! Y esto no significa que vos la estés pasando mal y el Señor sea insensible. Al contrario, es un Padre amoroso. El tema es que quiere que sepas quién sos en Él. Quiere que sepas lo que ese sacrificio perfecto hizo. No quiere confesión positiva, no me duele, no me duele, no me duele, y al tercer paso te caes del dolor. No es eso. No tiene que ver con estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Vas a estar feliz si estás bien con Cristo, independientemente de la circunstancia. Y a veces, estando bien con Cristo, vas a estar angustiado y Dios te va a consolar. Y vas a estar en tristeza y Dios va a ayudarte y te va a decir: mirá, este es un tiempo de llorar, pero yo estoy con vos. No se trata, Dios no quiere que los cristianos neguemos la realidad, sino que aceptemos la realidad. Y la realidad es que somos bienaventurados. Ahora, hay algunos que están aceptando la verdad del mundo. El mundo se miente a sí mismo diciendo que ellos son los que están bien.
Esta no es la realidad. La realidad es que aquellos que están en la posición correcta en este peregrinar son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Pero además, aquellos que le creen a Dios. Soy bienaventurado, no me estoy dando cuenta, pedile a Dios. Y Él te va a hacer dar cuenta de que sos bienaventurado. Ahora también el Señor dice, bienaventurados, los perfectos del corazón, los que andan en la ley de Dios, los que andan en la ley de Jehová, los que con todo el corazón le buscan. Los íntegros, los que guardan las enseñanzas de Dios. Los que son felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. Entonces, si vos no estás feliz, ya aquí tenés algo, no estás, o miente Dios, o no lo estás buscando con todo el corazón, o no estás obedeciendo las leyes, algo está pasando. ¿Miente Dios? Dios no miente. Es que yo hago todo lo que puedo, claro. Y si dejás que Él haga lo que puede, que Él lo puede todo, y vos tratás de dejarte guiar por el poder de Dios, ¿cómo? Obedeciéndole. ¿Cuántas veces me ha pasado decir, Señor, ya hice todo lo posible? Y el Señor dice, sí, vos sí. Pero no se trata de que uno haga todo lo posible. El Señor lo que quiere es la obediencia. El Señor lo que quiere es que seamos hombres y mujeres de fe, que le creen. Y muchas veces cuando hacemos, es porque no creemos que Él va a hacer. ¿Se entiende? Y esto no es un llamado a la vagancia, ¿eh? A partir de ahora me voy a sentar ahí hasta ver la obra terminada. ¿Qué obra terminada puedo llegar a ver? Nada. Dios nos pide ese compromiso. Dios nos pide esa obediencia. Pero Dios nos da lo que nos pide. Dios no te pide nada que vos no le puedas dar. Y lo que le podés dar, se lo podés dar gracias a Él. Tu corazón se lo podés dar gracias a la obra de Cristo. Tu entendimiento va a ser renovado no porque fuiste a la academia, no porque fuiste a una universidad. Tu entendimiento va a ser renovado porque estás con Cristo, el Espíritu Santo te va a renovar el entendimiento y vas a tener la mente de Cristo. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No negocian con el mal, solamente en los caminos de Dios. No es un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, un poquito allá. No, solamente los caminos de Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El Señor quiere que llevemos adelante el cumplimiento fiel de esos mandamientos. Que seamos diligentes. En realidad, que dejemos de ser como los fariseos, que se sabían todo, aunque mal, muchas veces mal, tenían un entendimiento errado de las Escrituras, le agregaron cosas y el Señor se los dijo manifiestamente allí en el sermón del monte, sino que el Señor lo que quiere es que guardemos sencillamente los mandatos que Él nos dio. Que creamos. Tenemos que tener un corazón que crea los testimonios, que confía en sus promesas. Versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para guardar tus estatutos? ¿Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos? Imagínate si vos te acercás a orar y le decís, Señor, y con el corazón, ¿no? Con la obra que Él va haciendo en tu corazón y le decís, Señor, cuánto deseo que mi caminar, que mis acciones sean un reflejo de tus decretos. ¿Quién sino Él puede hacerlo? ¿Y quién sino Él va a hacerlo? Ahora, Dios tiene gracia con el humilde.
Al orgulloso lo mira de lejos, al que se las sabe todas, al que cree al que cree saber más que el resto y más que Dios. Porque cuando vos crees que sabés más que el resto, en definitiva, pensás que sabés más que Dios, porque Dios no te dijo en ningún momento que vos sabés más que el resto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, versículo 1 del capítulo 5 de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ese es el comportamiento en la casa de Dios. Eso es lo que debemos tener en mente a la hora de asistir a la casa de Dios. Job nos da una idea, no lo busquen, en el capítulo 26, versículo 11, cuando Job proclama la soberanía de Dios, dice: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Y vos le querés y yo le quiero decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, qué es lo que tiene que hacer, cuándo las tiene que hacer, de qué manera las tiene que hacer. ¿De verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, la ofrenda del adorador, el sacrificio. No solo en este tiempo era el momento solemne del culto, que lo que está aquí hablando es que puede no darse en plenitud debido a la disposición impropia del corazón o del momento. Las personas a las que se refieren son aquellos que hacen sacrificios que son inaceptables. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. ¿Y cómo nos cuesta? Sobre todo aquellos que piensan que ya se la saben todas. Hay personas que no lo dicen, pero que tienen que ver con el necio. Aquel necio que dice, el necio dice en su corazón no hay Dios, ¿no? Pero además el necio que cree en definitiva que no tiene más que aprender. Es muy complejo hablar con personas que ya lo saben, que no van con la actitud mansa a escuchar un consejo, mansa a la hora de escuchar la palabra de Dios. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya saben todo. ¿Y concuerda con las Escrituras? No, pero Dios me lo mostró. Pero ¿y en la Escritura? A la luz de la palabra, ¿dónde está? ¿Crees que sos, como hablábamos el miércoles, crees que sos favorito? Dios no tiene favoritos. No tiene favoritos en cuanto a si para vos ser favorito es que la Escritura sea para todos y para vos no. Si esto es para vos, no serías un favorito, no serías hijo de Dios. Cuando la Escritura no es para vos, es porque no sos hijo de Dios, no porque sos favorito. ¿Cuántos entienden esto? Entonces lo que dicen las Escrituras es para todos, del primero al último. En Proverbios, acompáñenme, Proverbios capítulo 15, versículo 8.
La santa palabra de Dios dice, ¿están allí? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es la palabra toevá, que se refiere a algo o alguien que es repugnante, ofensivo, asqueroso u obsceno. Gozo es la palabra ratzón, que significa deleite. Aquí lo que está hablando es que lo contrario de toevá, lo contrario de abominación, son reacciones como deleite, amor. Entonces, a Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente recta. Tanto el sacrificio como la oración son actos de adoración. Dios, que lo sabe todo, Dios que lo ve todo, declara lo que verdaderamente le agrada. El sacrificio es inaceptable si viene del corazón del impío. La oración, esa petición que viene del corazón del justo, le agrada a Dios. El Señor detesta las ofrendas de los perversos, pero le agradan las oraciones de los justos. El Señor no está interesado en que haya muchos rituales, en que haya mucha religión y por dentro pecado. No. Dios quiere un genuino compromiso espiritual, de todo corazón, que produzca un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y leemos el 9, abominación es a Jehová el camino de él, mas él ama al que sigue justicia. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia en Cristo. Y otra vez, en Proverbios 15:26, acompáñeme allí. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. El Señor aborrece los planes de los malvados, pero le agradan las palabras puras. Los que tienen pensamientos que Dios aborrece son reprobados por Él. El Señor detesta esos planes perversos, se deleita en palabras puras. Dios es santo. Dios es santo y necesariamente castiga el pecado. No hay pecado que no vaya a ser castigado, que no vaya a recibir castigo. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Y allí está, ¿no? Ahora, a veces se nos cuesta entender. Dios a menudo perdona a pecadores, pero Dios jamás perdona el pecado. Y el pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. La idea de sacrificio pasa decididamente al Nuevo Testamento, donde Cristo se hace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
El autor de Hebreos a lo largo de todo Hebreos 9 habla del sacrificio de Cristo y en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no importa que alguien puede pensar lo que quiera, que hay 20 vidas, 30 vidas, que después, lo cierto es que la verdad reflejada en la palabra de Dios dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, también de la misma manera es verdad el versículo 28 de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Le estás esperando? Y mientras que esperás, ¿en qué actitud tenés? ¿Sus oraciones son el gozo de Dios, el deleite de tus oraciones? ¿Estás en comunión con Dios? ¿O te pareces más a los sacrificios de los impíos? ¿O vivís con planes propios de impíos? Por eso a veces confundimos, ¿no? En Nahum la palabra de Dios dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, a ver, algún ejemplo. ¿Dios desterró a Adán y Eva del Edén? ¿Es así o no? Lo puso en el Edén y también los sacó del Edén. Moisés, el hombre más sabio, más manso, no entró a la tierra prometida a causa de pecado. No es necesario, ¿no?, recordar a Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Allí en Hechos, capítulo 5, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, ¿te sacarán a ti? Y dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Tiene que pasar alguna cosa como esta. Nuevo pacto, libro de los Hechos. ¿No? Entonces, también, ¿no?, al pasar, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Bueno, repetilo. Bíblicamente, la verdad que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, no es muy bíblico. Y decirte no es muy bíblico es decirte no es bíblico. Dios no solamente aborrece el pecado, sino también aborrece a los que lo practican. Salmos 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti bajo tu protección. No permites que los perversos estén cerca de ti. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quieren ir al Salmo 5:6? Acompáñenme. Leímos el 4, el 5 y ahora el Salmo 5:6. ¿Lo tienen ahí? Destruirás, así dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué es lo que dice? Que tú destruyes a los mentirosos y rechazas a los tramposos y asesinos. La palabra aborrecer es la palabra hebrea sané, tantas veces vista, es odio, detestar, enemistad. Sané describe una emoción que va desde un odio intenso hasta la actitud menos fuerte de enemistarse. Es una palabra que hemos visto en mismo Eclesiastés, tiempo de amar y tiempo de aborrecer.
Hemos visto allí en el capítulo 2 también, en el versículo 17, aborrecí por tanto la vida. ¿Recuerdan? Es esta misma palabra. Es la misma palabra que habla de que los hermanitos de José lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, que encontramos en Génesis 37:4. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Todo modo de hablar para captar la atención, pero volviendo al Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, esto de que Dios ama y ama y ama y no ama, ¿no? Esta cuestión de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. ¿Cómo podemos reconciliar esta verdad? Contundente, con textos bíblicos que hablan del amor de Dios. Sencillo, la cruz. El sacrificio de la cruz. Dios demostró su amor porque envió a su Hijo Jesús para morir por los mismos hombres que son merecedores de su aborrecimiento. Nosotros éramos merecedores de su aborrecimiento. Y Dios, en su bondad, nos trajo salvación mediante la cruz, nos demostró el amor a través de la cruz y demostró lo santo que es Él a través de la cruz. La expiación centra de la manera más perfecta, más sublime y a la vez más seria la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Porque su Hijo debía sufrir por el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Esta es la realidad. Entonces, es peligroso el pecado, ¿eh? Y cuánto más peligroso es el pecado para aquellos que ya deben tener un entendimiento de lo que es pecar y de lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Cuántos se están entendiendo? La gente que va por la calle no tiene idea de lo que significa el sacrificio de la cruz. Nosotros como cristianos sí, y si tenemos ese entendimiento, cuidado, cuidado. ¿O acaso no recordamos allí en Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero? Para salvar a los pecadores. El miércoles fue, ¿no? En la enseñanza del miércoles, en el estudio bíblico de este miércoles, justamente hablábamos y íbamos a la escritura de lo que costó, del rescate que se pagó. No fue oro, no fue plata, fue el Cordero de Dios, sin mancha. Entonces, volvemos a Eclesiastés 5:1. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Andá a la reunión, andá al culto, dedicá tiempo. Dedicá tiempo para prepararte, para tener un corazón bien dispuesto. Evita de alguna manera, debemos pedirle al Señor la ayuda para que nuestros pensamientos vayan de un lado para el otro. A lo mejor estás acá escuchando y un pensamiento te va para allá y cuando te querés dar cuenta, ¿quién sabe en dónde estás? Pedile al Señor y pedile al Señor que nos ayude porque debemos evitar repeticiones una y otra vez que no tienen sentido.
No podemos errar de tal manera que nuestros pensamientos terminen siendo el sacrificio de los necios, que nuestras palabras, esas palabras que muchas veces hacemos en forma presurosa, demuestran la necedad del corazón, los desconsiderados que somos con Dios. Para ir terminando. Por hoy. Al leer este pasaje uno no puede no venírsele, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Cualquier manifestación externa sin un cambio interno en lo más íntimo del corazón no es suficiente como verdadero arrepentimiento, porque lo que debemos entender es que aquí vinimos a adorarle. Cuando estás escuchando la palabra de Dios, le estás adorando, ¿o no? Depende de lo que pase en tu corazón. Depende de cómo recibas esa palabra. Porque pensemos en nuestra obediencia, es un mandato, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15, 1:16. El mismo al leer o al escuchar el versículo 1 de Eclesiastés, se nos viene, ¿no? Allí Proverbios cuando dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Al Señor le agrada más que uno se porte bien y sea justo que los sacrificios. En el Salmo 50, en donde se habla que Dios juzgará al mundo, allí a partir del versículo 7 dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. 58, Salmo 58. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No lo iban había sacrificios, estaban las ofrendas quemadas. Pero el problema era que ellos no pensaban que Dios veía el corazón, que no estaba en los detalles técnicos de las ofrendas. Porque su pueblo se había vuelto muy meticuloso. Pero en tocante, en lo que tenía que ver con la relación personal y cálida con el Señor y con su iglesia, estaban gravemente faltándole. No, yo soy tan meticuloso, yo soy tan, que con este hermano no, que con este hermano no, que esto no, que acá allá, que si no, que acá allá. Un creyente que puede vivir sin estar en comunión con la iglesia debe dudar si es creyente. Con la iglesia es con los redimidos por el conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo. Pero nosotros sabemos en este tiempo que el Señor nos llamó a congregarnos en una congregación local. Y si el Señor te puso en esa congregación local y vos podés vivir tranquilamente sin tener comunión con aquellos que están allí puestos por... Yo te digo que vayas al Señor primero y te arrepientas. Le diga, Señor, ¿qué pasa que no tengo tu amor para con los demás? Porque si yo no tengo tu amor para con los demás, evidentemente no tengo ese amor para darte a vos. ¿Cuántos están entendiendo?
los profetas constantemente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús mismo cita a Oseas, allí Oseas 6:6, cuando dice, no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo 9:1 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Amás a Dios? Si vos amás a Dios, tenés este llamado que es presentarle a otros las buenas nuevas. No podés callarte, en tu trabajo no podés callarte, no podés callarte. Ahora, esto no quiere decir que lo digas sin sentido, quiere decir que Dios te va a guiar, va a ver el momento oportuno, va a ver la situación oportuna. Ahora, cuando nunca hay un momento oportuno, cuando nunca hay una situación oportuna, tenés que dudar si realmente estás en comunión con Dios. ¿Qué más? Cuando uno está llamado a adorar, cuenta la actitud. Isaías capítulo 1, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me complace todo eso. ¿Qué es lo que quería el Señor? Un corazón. ¿Qué es lo que pide Jehová? Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová en millares de carneros o en 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi pueblo? Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y mi amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y podemos seguir y seguir y seguir. Seamos cuidadosos, guardemos nuestro pie. Y pensemos en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque todo esto quedó. Ustedes saben que ya no necesitamos ningún tipo de sacrificio de bueyes ni de... No. Ya hubo un sacrificio perfecto. Y por ese sacrificio perfecto y por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es que hoy estamos aquí. Y Él nos llama a que meditemos en toda la palabra de Dios y que tengamos presente también hoy cuál es nuestra actitud a la hora de la adoración. ¿De qué manera estamos escuchando la palabra de Dios? ¿De qué manera le estamos hablando? ¿De qué manera estamos orando? ¿De qué manera estamos diciéndole cosas a nuestro Dios? Si hablamos por hablar, si repetimos por repetir, o si con corazón sincero y en armonía con lo que el Espíritu nos dicta, le adoramos, de verdad. Los invito a orar.